La verdad que siempre sorprendidos frente a todo lo que nos traes. Decíamos, últimamente estás como combinando palabras, porque poesía, bueno, todos hemos escuchado, pero poesía social, ahí ya se nos complica un poco. Exacto, la idea es esa, que podamos ver cómo la literatura, de la mano de otras disciplinas, de otras ciencias o de otras vocaciones, puede tomar nuevos rumbos. Bien, bueno, a ver, vayamos adentrándonos un poco a esto de la poesía social. El poeta social es alguien que está en la mitad del camino entre la vocación artística y la acción social. Bien, bueno, un poeta, entonces un escritor, está en este camino de ambos rumbos. Bien. Claro, una asistencia social por un lado, pero desde la palabra, y por otro lado, esa vocación artística con esa orientación hacia la literatura. Claro. Entonces esa es la primera distinción de un escritor de poesía quizá convencional. Claro, por un lado busca la crítica a partir de lo que escribe, la opinión, el consejo, por otro lado también propone alguna solución que a veces está implícita o a veces explícita en esa poesía. Bien. El tipo de poesía es como lo conocemos, o porque me acuerdo que hace un par de semanas atrás habíamos visto otras formas de escribir poesía, ¿no? Con dibujos y demás. En esta oportunidad, la poesía social es meramente con palabras, o podemos usar otras, no sé, dibujos y demás. Es con palabras, en verso, tiene un lenguaje coloquial, como nosotros hablamos normalmente. Tiene que ser claro, tiene que ser de fácil lectura, porque la idea es llegar a las masas, que lo pueda leer la mayor cantidad de gente. Entonces, a partir de ahí, reflejan una solidaridad muy fuerte con todos los afectados que padecen la pobreza, la marginalidad. ¿Y cuándo tuvo su origen este tipo de poesía? Y arranca más o menos entre 1936 y 1939. Si se ponen a pensar, en Europa estábamos en momentos de guerra civil, más o menos entre esas décadas la Segunda Guerra Mundial, claro. Un montón de tiempos en los que habían dictaduras. Entonces lo que hacen los poetas es plantarse ante esa situación y buscar desde la poesía generar un cambio social. Claro, y en ese entonces la importancia y el alcance que tenía la palabra también, ¿no? Claro, y además que muchos estaban censurados claro. Y exiliados, entonces sus libros los publicaban desde otros lugares, o a veces ni siquiera podían publicar libros, entonces lo que hacían era cada tanto hacer algún trabajito para alguna revista que quisiera publicarlos, porque también eran momentos donde económicamente no tenían los recursos para publicar a veces. Bueno, era un contexto complicado también con esto que decís de la censura, y más para este tipo de poesía donde, como decíamos, se muestran realidades, se denuncian problemas que están viviendo en la sociedad, y encima si tenían una censura y una imposibilidad de publicar, en esto de tener que publicar en otros lados, ser un poeta social era bastante complicado. Claro, porque la poesía en este caso también funcionaba como un método de denuncia, porque tenía la fuerza que tiene una noticia hoy o que tiene una denuncia misma, porque las personas leían mucho y leían a conciencia, y eso tenía una repercusión enorme. Si una persona había leído esa poesía, capaz que se la pasaba a un montón de gente o se repartían por la calle. Entonces, los gobernantes de ese momento les tenían muchísimo miedo a los escritores. Claro. Y vos decías un poco también que tiene un lenguaje un poco más directo, más coloquial. Ella deja de usar todo tipo de metáforas por ahí, o recursos literarios, podríamos decir, que por ahí sí lo suele tener la poesía convencional. No, y ese es el punto más importante, es una muy buena pregunta, porque trabajan todos los recursos literarios desde ese lenguaje coloquial. Mirá, bueno, el doble complicado entonces. Tal cual, no se perciben como en el resto de las poesías, pero están y tienen una fuerza enorme porque están bien enfocados hacia el destinatario. Claro, esto sí, la verdad que sorprende mucho más. Pensé que no había ningún recurso de este tipo, pero debe ser esto que vos decís, que uno por ahí no lo nota porque está
mucho más escondido con este tipo de lenguaje que parece que es más claro, más directo, pero los recursos literarios en realidad sí están ahí. Claro, y ahí es donde se diferencia de la antipoesía que habíamos visto la vez pasada. Claro. Porque esos sí buscan lo bello y sí quieren trabajar bien el lenguaje, tienen ese artificio y arman sus estructuras desde ese lugar. No rompen con la tradición poética. ¿Qué artistas o representantes por ahí de este estilo han trascendido? Bueno, si venimos hacia Argentina, tenemos el Martín Fierro como un referente muy grande. Claro. Si le cito un pedacito, dice: en medio de mi ignorancia, conozco que nada valgo, soy la liebre, soy el galgo, así según los tiempos andan, pero también los que mandan debieran cuidarnos algo. Entonces esa denuncia está siempre presente, aunque después se vaya hablando de otras cosas. No lo había pensado el Martín Fierro de esa forma, pero ahora ahondándonos un poco en toda la carga que tiene, la verdad que tiene mucho de este tipo de poesía, es increíble cómo ha llegado a tener esa relevancia en nuestro país y demás. Y por ahí yéndonos afuera, a otros países. Sí, también. En otros países tenemos a Vicente Alexandre, que trabaja a partir de poemas de consumación, con el surrealismo en 1968. Está Miguel Hernández desde La Vanguardia del 27 y del 36, José Hierro con Quinta del 42 en 1958, hablando de toda la desolación de la guerra, porque también tiene que ver con esas temáticas que cada uno decide tomar, porque quizá no es lo mismo el enfoque que toma Martín Fierro desde la gauchesca que la desolación de un periodo posguerra. Claro, sí, totalmente. Tiene que ver también con los contextos y por ahí yéndonos un poco a ese tema, ¿cómo trasladaríamos esa poesía social al día de hoy, no? Porque por ahí estamos hablando de otras épocas, pero que hoy también tenemos muchas, no me sale la palabra, pero decir quejas no son, pero demostraciones de cuestiones sociales que están mal o bien, por ahí las vemos reflejadas en las redes sociales y demás. ¿Cómo está instalada la poesía social en esta época? Bueno, acá en Bahía Blanca un gran referente es Mario Ortiz, que es profesor de la Universidad Nacional del Sur. Y bueno, y en uno de sus poemas, de una selección de poemas que se llama La canción del poeta trazado, en 2015, dice: y cuando llego a los primeros límites de Bahía, salen cantidad de chicos descalzos entre las chapas y tiran piedras a los vagones, y en la estación nadie me esperaba, y todos mis pasajeros se habían vuelto esqueletos apolillados y entrelazaban sus huesos como un abrazo de despedida. Ha sido un viaje muy largo, amigos, en verdad estoy agotado. Y ahí vemos también cómo la impronta de Bahía también tiene fuerza. Sí, qué bueno que podamos tenerlo a él como referente. Bueno, palabras creo que ya la caracterizan desde este género, que te llegan, ¿no? Porque sabes que es la realidad y que esté escrito de esta forma es genial, es increíble que lo puedan hacer. Creo que realmente es una habilidad más que destacable, por supuesto, que está buenísimo que podamos tenerlo a él como referente en nuestra ciudad, ¿no? Sí, y además que también pensar que actúa en conjunto con otras artes. Si pensamos, por ejemplo, en el tango cambalache, claro, hay mucho de actualidad también, aunque se haya escrito en otra época, ¿no? Y hay poesía también en la música. Bueno, eso que destacás está buenísimo, poder, no, lo decíamos antes, no encerrarnos en decir, bueno, escribir es música, es cine, se van mezclando, ¿no? Entre sí, que la poesía, la música es poesía, eso ya lo sabemos, así que está bueno también que hayas destacado Cambalache, que sí, eso lo decimos siempre, es de tantos años atrás y en la actualidad va perfecto, ¿no? Claro, hay un sector social que siempre es víctima de por ahí algunos gobiernos tiranos y se le da visibilidad a la situación de los jubilados, los desocupados, los discapacitados, los analfabetos, que por ahí no pueden decidir
firmar algo o leer aquellos contratos que les dan, entonces a partir de ahí también habían muchas injusticias, toda la situación de los chicos que viven en la calle o las madres que quedan en una situación de tener que hacerse cargo de sus hijos solas, entonces a partir de ahí se escribía sobre si los gobiernos acompañaban o no acompañaban en esos procesos, entonces es una poesía que es de opinión, pero que también tiene una función poética fuerte y tiene conciencia social, crítica, y el arte no se deja de lado en ningún caso. No se queda solamente en esa denuncia, sino que hace de esa poesía un objeto artístico. Bueno, espectacular, Katy, ahí ese resumen de todo. Quiero que nos digas cómo invitamos a la audiencia a escribir poesía social, porque ya estamos, arrancamos con lo básico por ahí, o como para incitarles a escribir, pero ya estamos con una carga un poco más potente para escribir. Que caminen por las veredas, por las calles de sus barrios y que miren todo lo que sucede con otros ojos. De construirnos, como decía Derrida, y tratar de desnaturalizar todo aquello a lo que estamos acostumbrados y mirarlo desde otro lugar, ver todas esas situaciones, las expresiones en los rostros de la gente. Quizá ahora un poco más difícil con los barbijos, pero igualmente en esas miradas podemos encontrar mucho. Totalmente.